Y me senté a llorar frustradísima y dije, ¿qué estoy haciendo en ese país? ¿Qué estoy sufriendo? O sea, menos 17 grados, sin coche, ¿no? Cuando yo tenía mi coche en México, cuando yo tenía mi dinero, mi trabajo, mi todo, ¿no? Una señora y me pregunta en inglés, ¿que dónde están las tallas grandes? ¿No? Y yo, ¿qué? Y yo, ¿what? Entre más yo le decía, ¿what? La señora más se enojaba. Entonces me dijo, ¿qué no hablas inglés? Do you speak English? Y le contesté, no, pero muy enojada. Le dije, no hablo inglés. Los mexicanos no somos muy abiertos a que otro mexicano te venda. Me di cuenta que no había aceptación. Entonces me decían, ay, no, yo las sé hacer, gracias. Y entonces mucha gente no me las compró, ¿sabes? O sea, hubo mucha negación. Cuando tú disfrutas tu trabajo, cuando tú disfrutas lo que haces, eso es, lo transpira, cambia tu cara cuando hablas de tu producto. Es que a mí me encanta mi trabajo. No se dejen engañar por lo que les dicen, ¿no? Siempre prueben, pónganse a prueba ustedes, porque siempre si te pones tú a prueba, vas a descubrir más de ti y ese más de ti va a llevar a más personas a que sean mejores seres humanos. Hola mi raza, bienvenidos a Latinos Sin Filtro. Yo soy Saúl Gómez y soy un orgulloso inmigrante latino que hace más de 18 años llegó a Canadá buscando, como muchos, una vida mejor. Este podcast nace de ese mismo camino, de la necesidad de conectar, de compartir nuestras historias sin filtros, sin adornos, tal como son. Porque creo profundamente que cuando nos escuchamos, nos entendemos mejor y cuando nos entendemos, nace algo muy poderoso, comunidad. Aquí vas a encontrar conversaciones reales con latinos que han dejado su tierra para construir una nueva vida en este país. Hablamos de retos, de identidad, adaptación, familia, trabajo, pero sobre todo hablamos desde el corazón. Hoy les traigo una historia que de verdad se siente, una historia de transformación, de lucha interna, de raíces y sí, también de tortillas. Claudia Vega llegó a Canadá dejando atrás su vida profesional como contadora pública en México y como muchos de nosotros llegó con ilusión, pero también con miedo, con dudas y sin hablar inglés. Una mañana, en pleno invierno, perdió el autobús camino al trabajo. No había otra opción que caminar y lo hizo bajo 17 grados bajo cero. Su celular se congeló, no podía llamar, se sintió sola, frustrada y en ese momento se preguntó si de verdad había tomado la decisión correcta. Pero en lugar de rendirse, Claudia eligió transformar ese dolor. Y lo más poderoso es que no empezó emprendiendo, empezó trabajando en ella misma. Reconoció que muchas de las cosas que estaban mal en su vida venían desde adentro. Su necesidad de controlar, su forma de reaccionar, su relación con su familia. Y fue ahí donde inició el verdadero cambio. Tomó mentorías, se murió el espejo y empezó a reconstruirse antes de construir cualquier negocio. Después vino el sueño, Happy Tortilla. Una necesidad real, una tortilla de verdad hecha con amor, sabor y tradición. Hoy, esa pequeña fábrica en Kelowna no solo hace tortillas, hace comunidad, hace memoria, nos conecta con lo que somos. Claudia no vende un producto, Claudia entrega emociones y eso se nota cuando habla, cuando cocina y cuando sueña en grande sin olvidar de dónde viene. En este episodio hablamos de todo, del frío, del llanto, del maíz, de la familia, de los no, pero también de esperanza, de transformación y de propósito. Así que quédate con nosotros y prepárate para una conversación que te va a inspirar, te va a tocar y tal vez te van a dar ganas de comerte una buena tortilla con frijolitos y chile. Así que empezamos. Hola Claudia, bienvenido a mi podcast, a este estudio de Latinos Sin Filtro. Fue muy inspirador escucharte la última vez en Mujeres en los Negocios, en el evento que tuvimos de Latino Entrepreneur Network. Y bueno, ahora tengo la oportunidad y me siento muy emocionada de tenerte para conocerte un poco más profundo y bueno, que la demás gente también te conozca. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y gracias por el espacio. Gracias por venir. Hace ratito estuvimos platicando un tema un poquito de que tenemos similitudes, ¿no? Y cómo han sido los cambios aquí en Canadá o lo que Canadá te ha transformado, ¿no? A mí me ha transformado de cierta manera. Hablamos también un poquito el tema de vulnerabilidades, que es súper importante. Y creo que va a ser un episodio muy, muy bueno, que vamos a disfrutar y que, bueno, que esperamos que la gente también que nos vea pueda aprender. Otra gente que es inmigrante, que no es fácil venir aquí a Canadá y enfrentarse con todo ese tipo de challenges, vivirlos de al día con día. Bueno, es complicado, pero gracias a este tipo de temas, con historias como la tuya, seguramente nos van a ayudar.
Sí, claro. Antes de iniciar, Claudia, quiero recordarte, a ver si recuerdas, alguien por ahí me comentó que uno de los momentos más frustrantes que has tenido aquí en Canadá fue en un principio, cuando ustedes llegaron a Canadá. Sí. Te cuento. El pajarito dice, Ok. estábamos a menos 17, era en el invierno, y tú recientemente habías encontrado un trabajo en Winners. Winners está, pues no fuera del downtown de lo que es Kelowna, y ustedes estaban no tan lejos de Winners viviendo por Sutherland, creo, Ajá, en Amherst. Carruthers. Y tenían solamente un auto, ¿no? Tu esposo Roberto estaba yendo al colegio, al college. Entonces él se llevó el carro y a ti te tocaba tomar el camión. Sí. Y en una de esas que se te pasa el camión y estamos a menos 17. Tomaste la decisión de irte caminando al trabajo, a Winners, y que al llegar allá te diste cuenta que hasta el teléfono se había congelado. Sí, yo tenía las pestañas. Bueno, tu pajarito, antes de iniciar, sí, tu pajarito te dijo bien las cosas. Así, tal cual fue. El camión se me fue 2 veces porque entre estación y estación, pues es una distancia larga, ¿no? Y menos a 17, pues se te hace eterno entre parada y parada. Entonces dije, pues me voy a caminar, pues no me puedo quedar parada media hora que viene el camión porque me voy a congelar. Entonces, según yo, para mantenerme caliente, caminé y me di cuenta que tenía las pestañas y las cejas congeladas. Y yo dije, bueno, pues ahorita veo el camión en dónde viene. Y cuando abro el teléfono estaba congelado. Wow. No sabía si el camión venía, si no. Entonces dije, no voy a caminar más porque todavía me faltaba un pedazo para llegar a Winners. Y dije, no, mejor me quedo aquí sentada. Y me senté en esa parada de camión que está pasando Gordon. Y me senté a llorar. O sea, me quedé sentada y empecé a llorar. Bueno, aparte ni siquiera las lágrimas me salían porque tenía todo congelado. Y me senté a llorar frustradísima. Y dije, ¿qué estoy haciendo en ese país? ¿Qué estoy sufriendo? O sea, menos 17 grados, sin coche, ¿no? Cuando yo tenía mi coche en México, cuando yo tenía mi dinero, mi trabajo, mi todo, ¿no? Y bueno, aquí también tenía trabajo, pero era diferente, ¿me explico? Correcto. O sea, yo soy contadora. Entonces, en México yo trabajaba de contadora en una oficina. Y pues aquí Muy no, diferente. totalmente, ¿no? Y sí, me frustré mucho. Ahí ese fue uno de los momentos que dije, ¿qué estoy haciendo aquí en este país? Se me hace que es uno de los momentos más impactantes, ¿no? Que cuando dudas si estás haciendo lo correcto. Totalmente. Y eso es una de las cosas que a mí y a muchos nos ha pasado. Y hemos decidido estar aquí. Y que pensamos que es bien, sabes que no tengo yo por qué estar aquí. Hace rato te contaba lo mío. Yo he vivido en la playa todo el tiempo. Sí. Qué fregado estoy haciendo aquí. En el frío. ¿Verdad? En el clima completamente diferente a donde vivías. ¿Cómo fue el primer choque dentro de venir a Canadá y no hablar el idioma? Híjole, fíjate que yo no había caído en cuenta hasta que me estaba subiendo al avión que ya veníamos con todo y las maletas, ¿no? O sea, como que era tanta la emoción, la adrenalina, el me voy, vendo la casa, mis hijos emocionados, el avión, empezar una nueva vida. O sea, sabíamos que íbamos a empezar esa nueva vida, pero como que el idioma no me había importado, o sea, como que no lo había caído en cuenta. Sí sabía, pero no lo había como asimilado al 100%. Cuando yo me subo a ese avión, yo dije, bueno, ¿y qué voy a hacer en Canadá? No sé hablar inglés. O sea, no sé nada. O sea, de verdad que nada. Entonces llegó un momento en el que dije, pues, señor, pues si tú quisiste que yo estuviera aquí, ¿verdad? Pues tú ayúdame. O sea, ayúdame y yo me ayudo. Entonces empecé a buscar ayuda, obviamente. Mi esposo me ayudó y me dijo, mira, vamos a preguntar a una institución de aquí que ayuda a migrantes para preguntar cuál es la dirección, qué escuela. Pues tú no puedes estudiar porque tu permiso de trabajo está cerrado y no puedes estudiar. Entonces dije, pues sí, alguna ayuda. Y sí, me encontré a unas instituciones aquí en Kelowna que te ayudan a prepararte con tutors. Y ahí empecé mi primer contacto. Bueno, yo ya medio estudiaba inglés en México, pero pues es que no es lo mismo. No lo practicas allá. No, todo el mundo está hablando en español, pues el inglés es de práctica. Y
estas personas me ayudaron con el inicio, ¿no? del inglés. Y después dije, tengo que trabajar como para que yo pudiera ayudar a mi esposo. Y es donde entro a Winners. Que una amiga en común que tú y yo tenemos, ella me ayudó a entrar, me recomendó con los gerentes, entró a la entrevista y yo dije, no puedo entrar sola porque no sé lo que van a preguntar. O sea, bueno, puedo entender, pero no puedo hablarlo. Entonces le pedí a mi esposo que me acompañara. Entra conmigo a la entrevista. Y el gerente dijo, sí, claro, o sea, que entre contigo. Ya estuvimos en la entrevista, me quedo. Y el primer día dije, aquí no voy a tener a mi esposo. O sea, aquí no va a estar, yo voy a trabajar sola. Entonces, pues se fue como el primer portazo, ¿no? Así de, pues aquí estás. Enfrentarte tú solita. Sí, enfrentar esos miedos, esos temores de decir, no entiendo, ¿qué voy a hacer? No, o sea, te paraliza, ¿sabes? O sea, ese día entré muy valiente. No les dije nada a mis hijos, nada a mi esposo para que no se preocuparan. Y entré muy valiente a la tienda, pero yo por dentro estaba así desmoronada, así de, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a decirles? Mi cerebro, aparte, tengo dislexia, entonces me bloqueo. O sea, el cerebro se bloquea cuando tiene crisis, ¿no? Cuando está nervioso, cuando está en ansiedad. Entonces, traté de relajarme, de respirar y decir, ok, yo puedo. Entonces, me empecé a mentalizar de yo puedo. Y pasó algo muy curioso, porque yo podía entender lo que me decía la gente. Entendías, pero era un poco más complicado para ti comunicarte. Sí, hasta la fecha puedo entender, si me hablan despacio, puedo entender algunas conversaciones, pero cuando ya me dicen, tú, empieza a hablar, y ya no puedo hablar. Entonces me bloquea. O sea, yo puedo hablar natural, así natural. Hay personas que me dicen, wow, o sea, de verdad que hablas bien fluido. Y yo, no, es que tengo que tener como confianza, como sentirme no presionada, ¿sabes? Y hay gente que su sola presencia me presiona. O sea, por ejemplo, tengo una amiga que me dice, habla, y yo, no puedo. Y ella habla puro inglés, y yo, no puedo. Y hay con gente que, bueno, voy súper Claudia, aparte estabas en Customer Service. Es parte como Customer Service, porque tienes que atender a la gente. Si te vienen a preguntar dónde está este producto o qué objeto, dónde puedo encontrar esto. Y recuérdame, de profesión en México te dedicabas a la contaduría. Sí, Eres soy contador público. Eres contador público. Y vienes aquí a Canadá y estás trabajando en una tienda departamental, ¿no? Una tienda departamental donde tienes que acomodar la ropa o el calzado o los accesorios. Y la gente, si no encuentra algo bien, y te pregunta. Exactamente. Y yo, ¿dónde está un qué fan? Valiente, qué valiente. ¿Qué es un fan? Un frame, ¿no? Pues yo, ¿qué es un frame? O sea, de ese tipo de cosas yo no las sabía. Yo decía, ¿cómo? ¿Qué me están preguntando? Entonces, sí, fue un poco frustrante, ¿no? O podía entender lo que estaban diciendo en el radio, porque todo el tiempo traía un radio en la oreja, y decía, ya sé qué están diciendo. Pero yo contestar cuando decían, Claudia, y yo, no, Claudia no está. O sea, se cerraba mi cerebro, te lo juro, y yo, sí. O sea, aparte yo decía, yes, chécame el precio. Y yo así de, ay, no, por favor, no. Pero bueno, afortunadamente había 2 personas mexicanas. En esa época trabajaban 2 personas mexicanas. La amiga en común que tenemos y otra chica. Y cuando estaban ellas, porque no siempre estaban, unas estaban en el almacén, otras estaban en otra área, pero cuando yo las tenía cerca yo me apoyaba de ellas. Y ellas siempre me apoyaron, siempre. Y la verdad es que pues la gerente, ¿no? Siempre fue linda y siempre o sea, como que me cobijaron, los gerentes siempre me cobijaron. Qué bueno que recibiste apoyo. Sí. Algo curioso y que me recuerdo ahorita, hablando sobre esto en la presentación que tuviste, contaste algo bien chistoso, ¿no? De cuando te enfrentaste a una persona y tú creo que respondiste en español, era una clienta, alguien. Sí. ¿Me podrías recordar esa parte? Claro, estuvo padrísimo. Bueno, ahora me río, ¿no? Pero ese día llegó una señora y me pregunta en inglés que dónde están las tallas grandes, ¿no? Y yo no le entendía el plus. Y yo decía, ¿cuál plus? ¿De qué me habla? Y yo, ¿qué? Y yo, ¿what? Y la señora me volvía a decir, y yo así. Entonces, entre más yo le decía, ¿what? La señora más se enojaba. Entonces, me dijo, ¿qué no hablas inglés? O sea, me dijo en inglés, ¿no? Me dijo, ¿do you speak English? Y le contesté, no, pero muy enojada. Le dije, no hablo inglés.
pero aparte yo sabía lo que ella me estaba diciendo en inglés. Entonces la señora se sacó de onda porque dijo, o sea, ¿cómo? Me está contestando que no. O sea, aparte yo lo contesté en español, o sea, lo primero que le solté fue el español. Y me dijo en inglés, pero aparte yo le podía entender todo. Algunas cosas, excepto lo que ella quería, que era el plus. Yo no estaba entendiendo el plus, que es el plus. Para nosotros en español es plus. Y entonces la señora pero muy enojada. Entonces busqué ayuda a mi compañera mexicana. Entonces le dije, por favor, ayúdame, no le entiendo a la señora. Sí. Y dice, estaba preguntando que dónde estaba ubicada las tallas grandes. Y yo, pues no le entendí el plus. Y me dijo, sí, no, es que luego, esas son las señoras. Vente, no le hagas caso, ya la llevo yo. Y yo, ok. Y la señora, bueno, enojada. Y yo, pues no hablo inglés. Pero aparte, pues sí, lo solté, ¿no? La señora se quedó así como, ¿cómo me entiende? Y me está contestando, pero no habla inglés. Suena, bueno, la gente a veces no entiende esa parte, ¿no? ¿Cómo puedes entender? Pero no lo hablas. Y es complicado de explicarte. Pero pues mi cerebro sí funciona. Entonces yo me he relajado estos años porque si entre más lo presiono, y sí he estudiado, de verdad que puedo entender toda la estructura del inglés. El problema es que cuando lo quiero hablar, pues se me nubla todas las palabras y todo se me cruza y mis hijos me dicen, mamá, lo dijiste al revés. Y yo, bueno, por eso decía que no, que no era así, ¿no? Pero es importante, por ejemplo, lo que mencionas, ¿no? Podemos entender, pero de repente hay una palabra bien, bien clave y si no estamos familiarizados con esa palabra, echa a perder todo. O sea, no puedes entender completamente. Sí. Lo mismo pasa cuando empezamos a hablar inglés y empiezas a entenderlo, con que entiendas uno o dos, sabes a lo que se refieren, o más o menos en qué se basa o de qué están hablando, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, ya son choques y challenges que me gusta que te abras. Desde, por ejemplo, enfrentar el frío, no pasar por esta parte, estar en un trabajo que no es tu ambiente o el cual no has tenido la experiencia, el idioma, es uno. Entonces creo que todo ese tipo de cosas vienen haciendo una transformación. Y eso de la parte más inspiradora, ¿no? Porque ahorita, pues, eres fundadora y propietaria de Happy Tortilla. Eres una emprendedora aquí en Canadá y nos da muchísimo orgullo tener gente latino-canadiana que está innovando de cierta manera con un staple, ¿no? De comida que es importante para nosotros, especialmente para el mexicano. Sí. ¿Verdad? Antes de irme, ¿cómo empieza esa transformación de Claudia? Porque tú mencionaste algo bien, bien claro y dijiste que antes de trabajar en alguien más, para alguien más, hay que trabajar en uno mismo. Correcto. Ya, yo te platicaba en el foro platicaba que, pues para poder iniciar algo, te tienes que iniciar a ti mismo, reiniciar. Entonces, ¿qué haces con claridad interior? Entonces tuve que obtener como paz en mí, como para poder empezar algo. O sea, no puedes sembrar algo si la tierra no está fértil. Entonces siempre tienes que tener, pues, bien tu tierra bien fértil, ¿no? Entonces siempre tienes que verte hacia ti, regresar la flecha a ti. Entonces eso te hace tener claridad. ¿Cómo tienes la claridad, Claudia? Bueno. Pues primero te haces preguntas poderosas. ¿Quién soy? ¿Qué historia me estoy contando? O sea, ¿qué historia me estaba contando? No puedo, no, o sea, no soy suficiente para poder hablar inglés, para poder trabajar aquí. O sea, al final siempre me he puesto retos más grandes y la vida me ha permitido ponerme esos retos más grandes. Entonces, mi mamá me decía, no, pero si tú no hablas inglés, ¿a qué te vas a ir a vivir a Canadá? Y yo, pues por eso, ¿no? Me voy a ir a ponerme ese reto más grande. Entonces, si tú te quedas en tu zona de confort y siempre estás aquí en tu zona de confort, pues nunca vas a dar ese pasito, ¿no? Entonces, a mí me gusta estirarme en todo, en todo, no nada más en lo profesional, sino también a nivel familiar. Siempre me estiro y los estiro, porque si no, se quedan aquí. Entonces ya no creces, ya llega un momento en el que estás estancado. Entonces, me puse ese challenge, no solamente me voy a quedar aquí en Winners, porque yo dije, no, o sea, está padre para iniciar mi vida laboral, para hacer historial en Canadá. Aprender inglés. Ajá, porque pues aprendí de lo básico, lo que yo te decía ese día en el foro, ¿no? O sea, desde la toalla, desde el ventilador, o sea, esas palabras tan claves que a veces decimos, ¿cómo no las sabes? Pues no las sé. Entonces, desde nada, ¿no?
Y yo no me había dado cuenta porque no te detienes a darte cuenta todo lo que habías hecho. Yo simplemente seguía avanzando, en ese momento no tenía como una meta fija, ¿sabes? Como que nada más vas pasando y vas viendo el camino y dices, no, mejor por la derecha, no, mejor por la izquierda. Hasta que tuve una crisis muy, pero muy grande con mis hijos. Mis hijos después del COVID tuvieron una crisis muy grande. Una crisis que se sentían tristes, se sentían solos. Y yo decía, no, pues voy a decirles que todo está bien, ¿no? Y entonces hablaba con ellos, pero yo no veía que ellos mejoraran, ¿sabes? Entonces, lejos de estar bien, ellos estaban peor y peor y cada día ¿En iban qué edad, empeorando. perdón, en qué edad tenían ellos? Mi hijo tenía 8 y mi hija tenía 6. Mi hijo tenía 9, miento, y mi hija tenía 7. Están Entonces, en esa etapa donde ya comprenden, ya entienden. ya. Ya, ok. Y tenían miedos, no dormían, volvían el estómago, un tipo de ansiedad bastante compleja que yo no podía entender. Y yo decía, bueno, ¿qué les afecta? Porque no tenemos sol, ves que los días son cortitos en el invierno. Y yo dije, bueno, a lo mejor les afectó esto, no, pero si el COVID, el estar encerrados, el que no podíamos ni regresarnos a México. Y no teníamos seguridad en Canadá, ¿sabes? Porque estábamos recién desempacados de agosto. Entonces entra como mucha confusión, ¿no? Que tampoco sabían expresarse de la forma correcta en el inglés. Entonces no teníamos mucha seguridad en nada. Entonces como que ellos sentían que mamá y papá también tenían un desbalance. Y yo traté de ayudarlos, mi esposo trató de ayudarlos. Y yo no decía nada porque los problemas de casa se quedan en casa y cuando yo llegaba a mi trabajo era Claudia la del trabajo, ¿sabes? Y cuando pasó el tiempo, porque pasaron meses, llegó un momento en el que me desmoroné. O sea, llegué un día a mi trabajo y dije, no puedo más. O sea, estoy cargando un costal de papas, ¿sabes? Me sentí el pípila, así como en México, ¿no? Que el Algo en la pípila carga la espalda, piedra. sí. Así me sentía el pípila. Entonces dije, o sea, necesito soltarlo. Entonces, Déjame preguntarte, lo más pesado, lo más fuerte era la conexión con tus hijos dentro de esa crisis. sí. Ok. Era cómo los puedo ayudar. Pero nunca te das cuenta que el problema eres tú. Ahí es donde quería llegar y te quería preguntar qué herramientas o qué momentos te han ayudado para conectarte contigo misma. Ese fue el problema. Ese fue el punto medular que me llevó a la claridad. Cuando yo descubro que el problema era mamá. Cuando van a Interior Health y les hacen un estudio, ¿no? A ver, vamos a ver cómo les podemos ayudar a los niños, porque aquí cuidan mucho la salud mental de un niño. Entonces, van y le hacen una encuesta a Roberto. Y le dicen al niño, a los dos niños, ¿no? En separado, en sesiones diferentes. ¿Qué es a lo que le tienes más miedo? Y los dos contestan en diferentes momentos, ¿no? Con diferentes personas que los entrevistan, dicen a mi mamá. Y llega Roberto, mi esposo, y me dice, oye, te tienen miedo a ti. Y yo, ¿cómo? Sí, los dos contestaron, o sea, en diferentes momentos, con diferentes personas, que a lo que más le tenían miedo era mamá. Y yo dije, ay, haz de cuenta que me pusieron a mí la puerta aquí en la nariz, ¿no? Y me desmayé. Entonces dije, el problema soy yo. Pero lejos de tomármelo de, ay, soy el problema, No. O sea, dije, tengo que hacer algo. Porque si no, ellos no van a sanar, ¿no? De raíz el problema. En mis trabajos, la vida, el dinero, la situación, ya sabes, no te puedes llegar a concentrar por completo. Entonces tuve que hacer una pausa en mi vida. Mucha gente me criticó y me juzgó, digámoslo así, no criticar, juzgó, cuando yo decido dejar de trabajar. Cuando yo digo, no voy a trabajar, me voy a poner a estudiar inglés, me voy a ser responsable, me voy a poner a estudiar inglés y voy a cuidar a mis hijos. Ay, ¿cómo te vas a ir a cuidar a tus hijos si no están bebés? Y yo, no. Pero ellos, como a mucha gente, más bien, a muy poquita gente le contaba lo que realmente pasaba. Porque más bien, no sabía pedir ayuda, ¿no? Entonces, al no saber pedir ayuda, pues yo cargaba esa piedra. Entonces digo, no, voy a frenar y voy a ponerme a hacerme responsable por mí.
¿Cuánto tiempo te duró toda esa parte? Porque seguramente no descansas, ¿no? Desde el momento que te dicen, ¿sabes qué? Ambos mencionaron que te tienen miedo. Y dijiste tú, tengo que hacer algo, tengo que cambiar. Pasaron como 4 meses para que realmente interiorizara yo el problema, ¿no? Entonces empecé a buscar en redes sociales, ¿no? ¿Cómo me puedo ayudar? Desde muy niña he tenido como eventos espirituales, digámoslo así. Ok. ¿No? Siento energías o soy muy intuitiva, eso siempre lo he sido, muy intuitiva. Mi esposo luego me dice, oye, ¿cómo ves esto? Si te late, lo hacemos, y si no, y entonces yo digo, no, pues sí, ¿no? Entonces eso es intuición. Al final todos la tenemos, pero unos la tenemos desarrollada y otros no tanto. Entonces, esos eventos desde que yo era niña, sabía que hay algo más grande, ¿no? Que me tocaban el hombro. Y yo decía, ay, mi papá me vino y me hizo así. Y cuando yo en la mañana llegaba y le decía, oye, ¿tú me tocaste cuando llegaste? Me dijo, no. Yo llegué y me acosté, no te vi. Y yo, bueno, pasó de los años y me doy cuenta que puedo conectar, ¿no? Con ángeles o que puedo sentir cosas. Y empiezo a notar ciertas cosas y ciertos videos llegan a mí, donde me llevan con mi mentora a tomar clases con ella, desde lo más sencillo, una clase de YouTube, y veía y yo decía, esto está interesante. Entonces cuando me decido como entrar un poco más profundo a estudiar con ella, me doy cuenta que tenía que sanar mucho de mí, que hay muchas sombras que no había visto, que hay mucho, que tenía que ser un trabajo interior, pero profundo, ¿no? Son muchas cosas que traías desde el pasado, desde tu Sí, claro, niñez. desde niña, Okay. sí, claro. Y que todos tenemos, pero que, ¿sabes qué? Lo ves tan natural en ti que, pues dices, pues esto es lo que me enseñaron y eso es lo que soy. Y no, o sea, al final hay que sanarlos, porque los traes cargando ya sea en la espalda, en las manos, en el estómago, ¿no? En las piernas. Entonces, siempre cargas esas cosas, más los ancestros, ¿no? El abuelito, la abuelita y todo lo que todos cargamos, porque eso todo lo tenemos, nada más que es algo que no te das cuenta porque nadie te lo platica. Entonces, cuando empecé a trabajar en todas esas sombras, ¿no? Me di cuenta que era bien tóxica y dije, ay, caramba, ¿no? O sea, soy ¿En tóxica. verdad? Sí, porque soy controladora. Bueno, cada día es más fácil que sea menos controladora, pero era muy controladora, era súper dominante, entonces era la que movía y la que decía y entonces eso a mis hijos les empezaba a estresar, ¿sabes? Porque decían, bueno, si yo hago mal las cosas, si yo dejo el vaso un poco más a la derecha, que a mi mamá no le gusta, se va a enojar mi mamá. O sea, por eso mis hijos me tenían miedo, porque era mamá controladora, mamá domina, mamá hace, mamá dice. Entonces, si mamá se enoja, todos vamos a ponernos así de... Entonces, ese era el miedo, ¿no? Que mamá se fuera a enojar. Interesante, porque creo que nosotros, como mexicanos, creo que agarramos mucho esa cultura porque la hemos vivido. Siempre ha sido nuestros padres estrictos, han usado la vara de la disciplina, en este caso el cinto, la chancla. Y, por ejemplo, pues tú sabes, mi esposa es canadiense, mi hija tiene 8 años y era demasiado impaciente antes porque entenderla que es una niña, ¿no? Pero dentro de es una niña, soy yo estricto y mamá no es estricta. Y cuando yo digo una cosa, la niña es igual, firme, ¿no? Cuando ella no dice nada, la niña hace y voltea la casa, ¿no? Y yo era como más rígido. Y en las cosas, yo no he llegado a ese punto de encontrar una mentora, pero encontrarme mismo y pensar, porque la he visto, ¿no? Y le he platicado tratando de preguntarle, ¿no? A ella. Cosa que no puedes tener la plática porque dices, estoy niño, ella es una niña, yo soy ya adulto, pero yo tengo que mejorar. Tengo que mejorar de cierta manera para no causarle como ese miedo o sentirla cohibida o está papá aquí y no querer, por ejemplo, separarse de la mesa de la cena porque sabe que algo me va a incomodar de cierta manera. Y es cuando tengo que encontrar esa disciplina, encontrar mejores hábitos. Sí. Hábitos como hace rato lo platicabas tú dentro de la meditación. Yo en este caso me encanta el deporte.
soy muy atlético, me gusta practicar de todo, ¿no? Todo lo que que tengas que sudar o que físicamente, me encanta. Entonces, Es como sacas tu energía. así inicié hace como algunos 2 años el tema de la corrida. Empecé a correr. Y me ha ayudado muchísimo, muchísimo me ha ayudado. Porque pues ir a jugar pelota, fútbol como juego, pues también, o sea, dices que vas a disfrutarlo y a gozarlo, pero terminas frustrado. Que el árbitro no te marcó, que el compañero te aventó, muchísimas cosas. Entonces estaba algo que realmente me hiciera sentir que llegara a casa iba a estar en un mejor mood. ¿Sí? Lo que hago, lo que tú sabes, Latin Voices Society, el podcast, la parte social, la comunidad, eso me da vida a mí, eso me da respiración. Y mi esposa lo nota, ¿no? Que cada vez que yo voy a una reunión, por ejemplo, de Latino Entrepreneur Network, llego emocionado, usado, el otro día me levanto y le digo, como se lo comento a la Te gente, inyecta eso energía. me convierte en mejor esposo, en mejor padre, en mejor persona. Y ese tipo de cosas, de crear hábitos, levantar temprano. Y para mí, yo creo que hace rato te lo comenté, pero yo pienso que es como mi meditación, ¿no? Y voy al gimnasio, hago cardio, hago la bicicleta, salir a correr, ese es otro tema. Y me ha liberado y me ha puesto y me ha estado quitando todas esas barreras mismas que yo me he puesto, ¿no? Sí, eso es parte de... Pero cuéntame dentro de esta parte, ahora de que, bueno, trabajas en ti misma, te das cuenta y empiezas a dedicarle el tiempo y a cambiar en tú misma. En decir, sabes que no quiero que sientan ellos este tipo de temor y que mamá va a estar así muy estricta, ¿no? No lo hice como muy consciente, ¿sabes? Lo que hice fue adoptar, por ejemplo, muchas técnicas que me enseñaron o que me han ido enseñando durante este tiempo. Llevo en mi comunidad que estoy, llevo 3 años. Voy a ser honesta y los primeros meses no estaba entendiendo bien a bien cómo estaba funcionando, ¿sabes? Porque pues eres nuevo en esta enseñanza y yo decía, pues es que soy tajante, ¿no? Entonces así es, o es blanco o es negro. Y entonces llega un momento en el que dices, no, ni es blanco ni es negro, hay una paleta de colores. Y yo no las quería ver, ¿sabes? O sea, era una persona que daba portazos y yo decía, me estoy enojada, ya no me hablen. Y yo le dejaba de hablar a la gente. Y no hacía ese trabajo interior y decir, oye, no, espérate, tú te equivocaste. Hay que ser humilde para poder decirlo. Pero pasaron los años para yo poderme dar cuenta. Y a lo mejor ya cuando tú te das cuenta, cuando ya trabajaste y hiciste ese trabajo interior y vas y le pides una disculpa a las personas, pues te dicen que no. A lo mejor porque ya es demasiado tarde para la persona. Y lo acepto, ¿no? O sea, te equivocas. Pues claro, eres humano y yo estaba aprendiendo a ver esas sombras. Y no hacía consciente el que yo estaba haciendo mal una, otra. Y entonces ya iba yo jalando, no a mis hijos, no a mi esposo, sino a mis amigos, a mi mamá, a mis hermanos. Ya tenía mucho tiempo que jalaba esa cuerdita y que ya había tirado a mucha gente, ¿no? Durante toda mi vida había sido blanco o negro. Entonces, cuando empiezo a trabajar en todo esto, empiezo a ver, o sea, sin yo planearlo, sin yo saber que el efecto iba a ir directo a mis hijos. Yo sabía que yo estaba mal, pero yo no sabía cómo iban a reaccionar mis hijos. Porque no entré a mis clases, ¿no? Con mi mentora por mis hijos, entré por mí. Entonces yo trabajaba en mí y todo el tiempo estudiaba inglés y estudiaba con mis coaches y con mi mentora, ¿no? Todo el tiempo. Entonces pasa el tiempo, pues obviamente se va transformando tu mente, tú transformas tu mente y es hasta donde tú quieras y tú te pones las limitantes. Entonces transformo la mente y empiezo a ver cambios en mis hijos. Y yo, o sea, obviamente no te detienes porque estar la vida, la rutina, el sube, baja, la escuela, eso, las actividades. Y cuando de repente digo, oye, ya pasó un tiempo y mis hijos no tienen estas crisis, ¿no? Y lejos de yo ponerme estricta cuando les pasaba, de, porque pues yo explotaba, ¿no? Yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? Porque es la primera pregunta que te haces como ser humano. ¿Qué estoy haciendo mal?
y ellos están mal y yo no. O sea, te haces muchas preguntas que al final tú tienes las propias respuestas. Entonces, cuando noté que ellos dejaron de tener esos episodios, me di cuenta que yo estaba haciendo el cambio en mí. Que la claridad la tenía que regresar yo, que yo tenía que meterme esa paz. O sea, yo tenía que estar en paz conmigo para poder transmitir esa paz a mis hijos. Ahí fue cuando ya lo hice de forma consciente, dije, yo tenía que trabajar en mí. Pero yo ya iba muy avanzada. O sea, yo ya iba a pasar a otro método de enseñanza para tener claridad, ¿no? Entonces, mis hijos me decían, mamá, has cambiado un buen. O sea, mi familia fueron los primeros que notaron ese cambio. O sea, mi esposo y mis hijos. Increíble. Que notaron que mamá estaba cambiando. Obviamente soy ser humano y exploto, ¿eh? También hay días que digo, no quiero saber nada, y si grito y si digo, bueno, ya basta, ¿no? Entonces, hace rato, por ejemplo, mi hija tuvo que tomar una decisión y la tengo que hacer responsable. O sea, a veces tú como papá siempre le quieres decir a tus hijos, no pasa nada, sí, ¿quieres ir a la playa? Vamos a la playa. ¿Quieres esto? Vamos aquí. Entonces, porque a lo mejor a ti te hizo falta ese tiempo, ¿no? Como hijo con mamá, ¿no? Entonces, le quieres dar lo mejor a tus hijos. Pero también hay que enseñarlos a ser responsables. Mi hija tiene 12 y 12 y medio y mi hijo 15. Entonces llegan momentos en los que les tienes que enseñar a ser responsables. Pero no desde ahorita, sino desde siempre lo he hecho. Pero ahorita, como están en esa adolescencia, ¿no? En ese cambio de mente, les tienes que hacer de forma consciente el que tienen que ser responsables. Y yo le decía a mi hija, a ver, ¿te duele el dedo del pie? Te vas a ir a la playa y te va a doler el dedo porque te va a caer arena y y entonces están las piedras de la playa, pero como tú quieras. Si tú te quieres ir así, nada más no me vengas a decir que te duele el dedo otra vez. Y me dijo, sí, mamá. Y entonces, tú piénsalo, si tú te quieres ir a la playa con tus amigas, está bien. Nada más que sé consciente que si en la noche vienes y me dices, va a ser tu responsabilidad, no la mía. Se quedó pensando, no me dijo nada. Obviamente te quedas así de, ¡ay, mi mamá! O sea, yo fui adolescente. Claro. Y dices, ¡ay, mi mamá me está diciendo! Fui y la abracé y le dije, es tu decisión. Yo no voy a controlar el momento. Tú decídelo. Me dijo, ok. Al final pasaron 10 minutos, yo ya venía en camino para acá. Me dijo, mamá, no voy a ir a la playa. Porque, o sea, tienes razón en el sentido de que me va a doler el dedo y después voy a estar llorando. Pero tienes que los tienes que hacer entrar en razón sin que sea tu última palabra, ¿me explico? Es, toma conciencia y ya después tú decides. No, me encanta, ¿sabes? Porque somos de no, sí o no. No. Y no, porque digo yo, porque dice tu mamá que no. Y no. O vele a decir a tu papá, ¿no? Ajá. Te mandan la pregunta. Y no es así. Entonces, abrirle como el gate, ¿no? Esa puerta y explicarle y hacerla consciente y responsable es tomado totalmente diferente. Sí, y totalmente. Nunca lo van a tomar de cierta manera de que no fue un no, fue por el mejor bien de ellos, ¿no? Exacto. Como los papás, solo los papás buscaban, aunque mi mamá fue conmigo fuerte, yo creo que igual, digo, esa fuerza me ayudó mucho a ser quien soy, ¿no? Pero no la aplico y ahora no la hago, ni tampoco es mi interés ni aplicarla, ¿no? Pero es hablarle de cierta manera, porque los niños entienden. Exactamente. Muchas gracias, Claudia, por abrirte y por compartir tus vulnerabilidades, porque sé que no es fácil para todos. Hace detrás de cámaras se comentaba, de repente, creo que yo soy igual que tú. Me gusta realmente aceptar las cosas cuando la riega uno y decir, sabes que ese tipo de errores son los de repente son los que nos convierten en ser las personas que somos, más fuertes, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? O sea, verte a ti mismo y decir, hoy soy tóxico. A ver, quiero ver cuánta gente realmente se conoce para decir, soy tóxico en esto. O sea, estoy haciendo algo mal, ¿no? Y estoy involucrando a otros. Siempre involucras a más personas. Pero yo creo que no somos lo suficientemente humildes para decir, hoy yo soy el que estoy mal. Ahí es donde tienen que entrar
ese trabajo interior. La aceptación. Es totalmente. Claudia, voy a brincar a otro paso más porque me gusta todo lo que has contado sobre esa transformación. Te puedo decir que es más de 360 grados, ¿eh? Una Claudia, porque Sí. no te conocí de hace como 5 o 6 años. Poco hablamos, pero ahora eres una persona que impacta, que tu historia realmente inspira, ¿no? Y creo que eso es lo que he convertido en abrir más que nada esa mente emprendedora que tienes, ¿no? Porque viene ese sueño, el de Happy Tortillas. Vamos a iniciar cómo nace Happy Tortilla o por qué la tortilla. Ok, bueno, pues cuando llegué a este país, pues siempre andas buscando la tortilla, es lo primero que llegas a buscar, frijoles, tortilla, o sea, tus alimentos básicos con los que vivimos en México. Uh-huh. Y la tortilla en mi familia es un básico, o sea, es como el salero, ¿no? Entonces, pues encuentras una tortilla y te encuentras con que está dura, ¿no? Con que está enlamada o que huele feo cuando la calientas y dices, ay, no, esto no está sabroso. O sea, entonces mis hijos, o sea, imagínate, llegan sin tortillas, sin una buena comida, ¿no? Sin tomates, bueno, tomatillos en este caso, o sea, sin un montón de cosas que estábamos acostumbrados a comer y que no sé dónde comprarlos aparte, ¿no? Porque cuando yo llegué nada más había una tienda latina y ya, ¿no? Y los supers que medio venden cosas. Pero no encontrabas de todo y las tortillas probabas una, probabas otra, no, hay gente que me decía, este estaba mejor y al final estaban igual y yo decía, bueno, pues se hace lo que se puede. Y mis hijos me decían, mamá, tus tacos dorados no saben igual. Y yo decía, ya sé, es la tortilla. O sea, perdón, o los hacías y se rompían todos y yo, no, bueno. Entonces empecé a hacer para mi familia tortillas. O sea, con Roberto me compró en México una maquinita de esas manuales de madera, ya sabes, en México son muy comunes. Y me la traje a Canadá cuando me mudé. Entonces, ahí hacía mi masa y pues hacía mis tortillas. Encontrar la masa correcta también me tardó porque aquí nada más había la maseca blanca, ¿no? La que venden en el súper. La comercial. Exacto, y yo decía, no, esto no está rico tampoco, pero bueno, se hace lo que se puede. Aparte, porque no sabemos hacer tortillas, porque en México vas a la tortillería y las tienes calientes y ya te las comes. En cambio, aquí, si tú las quieres hacer, a ver cuánta agua necesita, qué medidas, pues no sabes, ¿no? Y yo, o sea, sí era ama de casa, se hace de comer en México, pero pues muchas cosas ya las tenía hechas, las tortillas, los nopales ya estaban limpios, pero si vas a la pollería y ya te dan la pechuga de pollo ya en bistec, ¿no? Y ya listo para hacerse, y aquí no, aquí lo quieres, lo tienes que hacer tú. Te venden los nopales con espinas, ¿no? Entonces quería tortillas, yo las tenía que hacer. Y llegó un momento en el que le dije a Roberto, a mi esposo, así pues en una plática le dije, oye, deberíamos de poner una tortillería. Y me dijo, oye, sí, aquí no hay. Y yo, pues a lo mejor en Vancouver sí, pero aquí no hay nadie que te haga esto. Y cuando yo llegué, pues éramos una población, pues menor, ¿no? A la que ahora somos aquí en Kelowna. Entonces, éramos tan chiquitos que solamente unas cuantas personas hacían tortillas. Así que me puse a hacer tortillas. Entonces compartía las tortillas con mis amigos. ¿Fue así como empezaste ese sueño de hacerlo más realidad? Sí, o sea, bueno, empezó con una idea, así, de una plática. Como inició Happy Tortilla fue una idea, deberíamos de poner esto. O sea, lo único que hice fue mandarle al universo mi idea, ¿no? Llegó un momento en el que decían, no, pues, traerme una máquina, pues, es como gastarme mis ahorros, ¿no? Entonces dije, no, bueno, como que fui descartando la idea. O sea, se quedó la idea y ahí se quedó. Pero el primer paso o el paso concreto fue realmente estar haciendo tú para otros, para venderlas. Sí. ¿Ya fuera de tu casa, fuera de tu familia? Sí, la primera vez me invitaron, me invitaron a ser vendor en un... ¿Market? Ajá, en un market. Y hice sopes, hice tortillas, salsas, hice de todo, ¿sabes? Okay. O sea, no nada más hice tortillas. Pero al ver que los mexicanos no somos muy abiertos a que otro mexicano te venda.
Entonces me di cuenta que no había aceptación, ¿sabes? Entonces me decían, ay, no, yo la sé hacer, gracias. Y yo, ya no quieres tortilla, o sea, sabía de todo, había salsas, todo. Y me decían, no, es que mi mamá sabe hacer tortillas. Y yo, bueno. Entonces, mucha gente no me las compró, ¿sabes? O sea, hubo mucha negación esa vez. Y dije, ok, no pasa nada. Esto lo intenté y está bien, ¿no? Pero aparte, el trabajar con la máquina manual, o sea, la verdad es que es un arte, es artesanía, ¿no? Y la gente no lo valora y dice, ay, no, eso yo lo puedo hacer. Minorizan tu esfuerzo. Entonces dije, no me voy a poner a hacer tortillas así, nunca voy a llegar, o sea, ni me las van a comprar porque la gente no lo valora. Y dos, dije, no, aquí necesitas muchas cosas, porque yo ya venía escuchando que la gente me decía, no, es que para hacer comida necesitas certificaciones, y yo decía, no, ahorita ni siquiera estoy como para hacerlo. ¿Crees que te afectaron esas críticas o los no en un inicio? Sí, porque no estaba completamente en mí, ¿sabes? Todavía. No tenía esa confianza en mí. Entonces, cuando no tienes esa claridad interior, pues todo te pega, hasta el que te digan, oye, ¿qué fue traes tu cabello hoy? Todo te hace daño. Y más como mujeres somos como más extremistas, ¿no? Entonces dije, no, esto no es lo mío. Entonces me dediqué, seguí estudiando inglés. Dije, ok, dejo ahí por la paz las tortillas. Se quedó. Y cuando empecé mi coaching, una de mis coaches me dijo, a ver, Claudia, si tú quieres poner la tortillería, inténtalo, no necesitas la máquina grande, llévate una máquina, investiga una máquina más chica y llévatela a Canadá y empieza. O sea, si es tu sueño, hazlo, si tu corazón te lo dicta, hazlo. Entonces empezó así la idea, ¿no? Más intensa. Uh-huh. Entonces le dije a mi esposo, oye, deberíamos de intentarlo y traernos una máquina. Y me dijo, a ver, vamos a investigar cuánto sale. Y dijimos, bueno, pues es viable, ¿no? Traerla así, el envío de tal, pues imagínate. Uh-huh. Pero antes de eso, en 2021, empezamos a investigar si podíamos abrir la empresa. Y mucha gente, igual, mexicanos, me dijeron, no puedes, porque eres residente temporal. Entonces no puedes abrir una empresa canadiense si no eres canadiense. Y yo dije, bueno, suena lógico. Pero al final te das cuenta que tampoco sabe esa gente y hablan por hablar. Entonces mi esposo empezó a investigar y en su trabajo le dijeron, no, sí puedes. Abogados canadienses le dijeron, sí puedes. ¿Quién te dijo que no? Entonces dijo, bueno, pues vamos a darla de alta. Entonces constituimos la empresa en 2021. Pero la empresa no tenía actividad desde 2021. Entonces se quedó la empresa, que es Okanagan Tortillas, se quedó ahí pues en ceros, digámoslo así. Pero cuando compramos la máquina en 2023, en octubre de 2023, en agosto la compramos y en octubre llega a Kelowna. Ya me acordé, porque fue cuando se cayó la carretera, ¿te acuerdas? Que se nos... Bueno, hubo un evento una aquí. lluvia cerca de... Sí, en las afueras del valle. Y no teníamos autopista que conectaba entre Vancouver y Kelowna. Bueno, entonces hasta octubre llega la máquina a Kelowna y la dejé ahí. Dije, no, pues qué bonita está. Ya la dejé en la caja, ahí en el garage. Dije, está linda mi máquina. Pero imagínate, era un sueño a medias, ¿no? Porque dije, ¿dónde la voy a poner? O sea, empieza a correr, ¿no? Ajá. Tu ratón por muchas cosas. Y dije, bueno, ok, ya tengo la máquina. Y luego, o sea, si ya una parte del sueño está aquí, pero ¿qué tengo que hacer? Y como que le vas dejando, no, pues es octubre, no, ya pasó Navidad, no, ya ahorita no, ya es el frío, no, pues... Nunca iba a haber el momento perfecto. Exacto. Uh-huh. Y en febrero, mi mentora me dijo, a ver, le estás dando mucha importancia a la forma. Que si la masa, que si dónde la vas a poner la máquina. Concéntrate, ¿no? En el sí puedo, en el quiero, en cuál es tu meta. Y dije, cierto, o sea, como que uno se pierde en el no, en el no se puede, en dónde voy a hacerlo, y no te concentras realmente en lo que necesitas hacer. Cuando me concentré, dije, ok,
voy a buscar un lugar. No me llegó uno, me buscaron 3 personas. Y yo dije, ok, el milagro viene, ¿no? Entonces, 3 personas me contactan y me dicen, oye, estoy pensando poner un restaurante, una persona me dijo, ¿no? Una amiga. Y otro me dijo, oye, aquí en el restaurante lo puedes hacer. Y dije, está padre. Oye, en mi basement está recién remodelado y aquí lo puedes hacer. Y yo dije, bueno, o sea, todo el mundo me dijo que sí. O sea, las oportunidades caen desde el momento que tú cambias esa vibra. Exacto. Esa energía. Claro. Correcto, ¿verdad? Cuando tú le dices sí Uh-huh. a la energía, al universo, a Dios, a lo que tú le quieras decir que sí, ahí fue cuando cambió toda la energía y pues me llevaron esas 3 personas. Así, literal, así como cuando tú ves el catálogo, ¿no? Bueno, pues sí, y empecé a descartar y empecé a poner, pues en realidad, ¿no? ¿Qué me conviene? En dinero, en distancia, ¿no? Entonces dije, yo creo que lo mejor es estar en un basement. No es lo mejor para la ciudad, digámoslo así, porque te piden ciertas cosas. Pero, pues dije, ok, puede ser esta opción. Pero, ¿sabes qué? Antes olvidé un detalle. Entré en el invierno, como yo sabía que no era posible ponerla en esa temporada, me puse a investigar sobre las certificaciones de food. Entonces me hice responsable, porque es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Hacerte responsable. Entonces dije, pues es en inglés, pues no importa. O sea, aquí son de las pruebas y de como esa liga que te vas estirando. Y dije, tengo que hacerlo, me tengo que ser responsable. Entonces entro al portal ese de las certificaciones. Me dicen tal día, tal hora. Es un curso como de 8 de la mañana a 4 de la tarde. O sea, es largo. Todo el día. Ajá. Y haces el examen al final y tienes que pasar con ciertos puntos, ¿no? Y ya para que te den el certificado y te llega el certificado por correo. Paso el examen y yo dije, ay, ya pasé, ¿no? O sea, porque es en ese momento, o sea, nadie te lo puede soplar. No es de que, bueno, ve y estudia. No, en ese momento estás en el examen. ¿Pasas o no pasas? Entonces ya pasé, me llega mi certificado y dije, bueno, ya me hice responsable, ya tengo esta parte. Porque eso es importante cuando vendes comida, porque si no, no sabes cómo enfriar la comida, no sabes cómo puedes enfermar a los demás. Entonces es bien importante ese curso. Continuaste y dijiste, ¿sabes cuándo te implementaste? Y dijiste, y ahora sí, voy a ponerla en acción. Ya tengo todos los elementos que se ocupan. En abril del 2024 tomé la decisión de cuál de las 3 personas era lo mejor, o más bien cuál era real, ¿sabes? Porque uno apenas iba a poner un restaurante, la otra ya lo tenía, pero no estaba completamente segura, no confiaba en mí, no confiaba en el proyecto al 100%. Entonces dije, no puedo estar aquí si no confío en mí. Y mi otra opción era estar en el basement y decir, bueno, no me voy a ver, no voy a estar a la luz de la gente, pero puedo empezar a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Y conectar la máquina, o sea, porque aparte pues tenías que moverla, comprar pues todo el mobiliario, ver qué tenía que usar de acuerdo a las reglas de safety que tengo y encontrar la masa, porque eso me tomó también meses. En el invierno empecé a hacer pruebas con diferentes proveedores de Vancouver para ver qué me gustaba, qué no me gustaba y trabajar. O sea, nunca había manejado una máquina de esas, no es lo mismo verlo que meter la mano. Entonces tenía que hacerlo, tenía que comprar una mixer, ¿no? Una removedora para poder hacer la mezcla de la masa, porque pues no es lo mismo hacer a mano manual, y a meter tú la mano, Yeah. ¿no? O sea, de hecho tuve que dejar de usar uñas largas, ¿no? Siempre las tengo cortitas porque pues uso mi mano para la masa y para maniobrar ciertas cosas que es alimento para que cuando tú te lo comas no esté con las uñas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, tu mente también tiene que cambiar. Sí, te estás dándole calidad a lo que estás haciendo. Sí, exacto. Entonces, con todas las reglas y todo, pues empecé a poner los muebles que me pide Canadá, pues que tengan esta certificación NFS, ¿no? Por ejemplo. Todos los artículos que sean de restaurante tienen esas certificaciones que las tienen también en Estados Unidos. Entonces todos los muebles tienen que tener eso, por ejemplo.
Entonces me hice tan responsable que fue una inversión grande, no nada más era poner la máquina, sino era que todo el mixer y todo tuviera esas certificaciones, ¿no? Y que el espacio en el que yo había rentado pues fuera ideal, ¿no? Y aparte acondicionar el exhaust y acondicionar ciertas cosas. Un aire acondicionado, ¿no? ¿Cómo voy a enfriar la tortilla? No tengo la enfriadora que regularmente una tortillería tiene, o las fábricas, ¿no? De tortillas grandes. Entonces, pues empezar a solucionar esos pequeños, pues, no obstáculos, porque no fueron obstáculos, sino pequeños detalles que te fueron saliendo en el camino, ¿no? Son trabajos para poder llegar a realmente Exacto. a poner en venta, ¿no? El producto, Exacto. a trabajarlo. Pues felicitaciones, ya tienes más de un año. Dijiste que en abril 2024. Renté y empecé a acondicionar. El 29 de mayo del 2024 sale la primer prueba, porque no es lo mismo ya tener todo, preparar todo, pero a ver, la mezcla. ¿Cuánto de agua? ¿Cuánto de esto? O sea, nada más es agua, ¿no? Es mezclar la harina con agua, sí, pero ¿cuánto? Entonces, hice un montón de pruebas, hubo muchos nos, hubo muchas frustraciones en mí. No, en ese momento no de la gente, sino de mí. No estabas contenta con... No, yo siempre he querido dar el mejor producto. Ajá. Pero al final, ahorita te voy a decir cuál fue la receta final, pero era probarlo, prueba-error, un mes, prueba-error. 29 de mayo queda la primera. Entonces, hay una persona en Vancouver que siempre me está coachando. A ver, cuidado con esto, cuidado con el otro, el peso de cada tortilla, fíjate bien en el alambre, hazle aquí, muévela allá. O sea, la máquina tiene un alambre que es lo que corta la tortilla. Ok. Tuve que aprender a cambiarlo. O sea, no es lo mismo verlo en un video y yo dije, está bonito, ¿y cómo le hago? Entonces, a ver, aprende a amarrarlo y a cruzarlo y a darle la fuerza. O sea, la máquina tiene muchas cosas que le tienes que aprender y eso fue con el tiempo. O sea, nadie me enseñó más que un video, ¿no? Del proveedor que me dijo, pues así se cambia. Y yo, ok, entonces tuve que aprender a hacerlo. Y eso a veces la gente no lo ve. Dice, ay, pues ya es hacer tortillas. Ay, tan fácil que es hacer tortillas. Y yo, no está tan fácil porque tuve que aprender a conocer mi máquina, ¿no? La mecánica de mi máquina. El engrane, que tienes que engrasarla, que tienes que hacer... Oye, la contadora tenía que hacer eso. Yo dije, a mí nadie me dijo esto. Yo creo que esa ¿no? es la clave, fíjate, eso que mencionas tú, ¿no? De conocer realmente, vamos a decir, el accesorio, la máquina, y decir, no solamente la voy a poner ahí, y es trabajar tú y ella. Es tu herramienta principal, y el darle, ahora sí que la calidad, el gusto que tú quieres, y mantener contenta a la gente, porque ya estás haciendo algo único. Sí. La tortilla de Happy Tortilla es muy diferente a la que te la quieran comparar. Sí. Y fíjate que el secreto, que el tiempo me lo fue dando, es mi estado de ánimo. O sea, de hecho, el nombre de la empresa, bueno, el nombre del producto, porque la empresa se llama de una forma y el producto de otra. Estábamos desayunando mi familia y yo y dijimos, ¿cómo le vamos a poner a nuestra tortilla? ¿No? Y mi hija dijo, ay, pues la tortilla feliz. Y yo, ay, está padre, pero ¿sabes que el canadiense no me va a decir feliz? O sea, va a decir feliz o feliz, no sé. Le dije, ¿no vas a saber decir feliz? Correcto. Entonces dije, vamos a facilitar las cosas. Entonces me dijo, claro, pues vamos a ponerle Happy Tortilla. Y yo, ay, sí, suena padrísimo, Happy Tortilla. Entonces, eso empezó así, una idea, y al final me identifico completamente con mi producto. Cuando yo hago tortillas soy completamente feliz, pero eso lo descubrí unos meses después. Al principio pues dije, pues sí, la Happy Tortilla, sí, el logotipo. Lo empezamos a trabajar con una de mis primas, y dije, es perfecto el nombre, el diseño, pero vamos a ver, la tortilla tiene que ser totalmente happy, ¿no? Entonces, el tiempo me fue dando, hubo muchos errores. Tengo clientes que hasta la fecha me dijeron, no, bueno, tu primer tortilla estaba gruesa, esto, el otro, pero nunca dejaron de confiar en mí, me explicó. No porque eran mis amigos, sino porque la tortilla sabía diferente. A lo mejor
Era problema de la forma, estaba muy gruesa la tortilla, ¿no? Ujú. Se rompía, se quebraba, estaba haciendo mal un proceso y dije, ¿en qué me estoy equivocando? Tuve que aprender a saber que termina lo que te voy a platicar mi proceso y es la tortilla se corta en la máquina y yo la paso a un grill. El grill lo que hace es calentarla, pero no la puedo sobrecalentar la tortilla porque si no pierde la humedad y eso es lo que yo no busco, que pierda la humedad. Entonces la saco, la volteo, la saco y la pongo a enfriar. La temperatura tiene que llegar a una temperatura para que yo la pueda empacar. Si yo la empaco caliente, se enlama la tortilla. Entonces cuando tú agarres una tortilla de las de hasta abajo, ya va a estar enlamada. Entonces tienes que enfriar de la forma adecuada la tortilla. Entonces enfrío la tortilla y la empaco. Oye, suena súper rápido. No es rápido. Es de tiempo, pero realmente en ese tiempo me he dado cuenta que me encanta hacer mi trabajo. Lo disfrutas. Totalmente. Y cuando tú disfrutas tu trabajo, cuando tú disfrutas lo que haces, eso es, o sea, lo transpira, ¿sabes? O sea, se pasa no solamente en una pantalla, sino hablo con la gente y me dicen, Claudia, es que cambia tu cara cuando hablas de tu producto, es que a mí me encanta mi trabajo. Entonces, eso hace que la tortilla, cuando tú la calientes, se infle. ¿Por qué? Porque yo no la sobrecalenté. Yo lo único que hice fue pasarla, o sea, está cocida, pero no pierde humedad para cuando tú la calientes, logra inflarse. Y tenga ese sabor más natural. Exactamente. ¿Qué significa, Claudia, para ti que una tortilla pueda provocar emoción? Todo. Y recordarte, por ejemplo, a tu mamá, a tu abuela, a tu familia. Todo, es todo. O sea, yo consumo lo que produzco, ¿no? Entonces, siempre que llego a casa, que es tu casa, cuando comemos y veo que la tortilla se infla y se pone tan suavecita, o sea, es así de decir, ay, es como si hubiera ido yo a la tortillería, ¿no? Entonces me acuerdo no solamente de mi mamá, sino de mi abuela, que mi abuela siempre tenía tortillas riquísimas, calientes, porque mi tío tiene tortillerías en México, en un pueblito. Ok. Y entonces ahí es donde yo crecí con la tortilla recién hecha, ¿no? Mis tíos se paraban a las 4 de la mañana a nixtamalizar el maíz. En Entonces, verdad. y hacían sus tortillas a las 8 de la mañana, ya había un alterón de tortillas para desayunar. Me ha todos. tocado ver, fíjate, y somos de esas generaciones, bueno, ahorita las generaciones nuevas, no, como dices tú, ya todo está hecho, van y compran la tortillería, eso está hecho, pero ver a la gente, por ejemplo, en los ranchos, de la manera como ponen el grano, ahora sí, a nixtamalizar, y cuando ves a la gente molerlos, dices el trabajo para cuando te comes esa tortilla y la agarras, dices, no, hombre, ves el proceso que está detrás de todo eso. Exacto. Entonces es una maravilla. Obviamente en Canadá no tengo para hacerlo así, ¿verdad? Y pues a pesar de que es más seca, porque mucha gente me habla y me dice, pero tu tortilla es de más seca. Ay, sí. Y qué rico, porque también hay calidades de más seca. O sea, no es lo mismo comprarte la blanca que la amarilla, que la azul, ¿no? Y dentro de las mismas blancas o amarillas hay calidades. Entonces yo busqué la mejor de la mejor. O sea, oye, pero sale más caro. Sí. ¿Y cómo has logrado este otro paso de mantener esta visión de, pues, escultura, tradición, arte, ¿no? En un país totalmente diferente, en Canadá? ¿Cómo es el mercado aquí? ¿Cómo ha sido el recibimiento por el canadiense? ¿O de qué maneras tratas de mover también esta visión, la tortilla? Porque, bueno, en este caso, el que consume más, me imagino que somos los latinos, ¿no? Especialmente el mexicano. Sí. ¿Cómo has logrado mantener, has estado en contacto con tiendas, restaurantes, proveedores, distribuirla? ¿Cómo puede llegar Happy Tortilla? ¿Cómo ha estado evolucionando? Bueno, pues de inicio, pues yo dije de 1 a 1. Imagínate, ¿cuándo iba a llegar de 1 a 1? Y mi esposo me decía, no, abre tus redes sociales. Y yo, no, ¿cómo crees? Eso es exponerme, no. Pero eso lo tenía que trabajar otra vez en mí. O sea, había una Claudia que quería salir, pero una Claudia que decía, no, aquí estás bien, aquí. Quietecita, quietecita. Entonces, llegó un momento en el que, después de un super curso que tomé, así me dijo mi mentora,
Claudia, te tienes que dejar ver. Y yo dije, no, eso no. Y me dijo, es una práctica que tienes que hacer. O sea, es sí o sí. Y yo dije, ok, me tengo que dejar ver. Entonces, así ya sabes, medio abres la puerta y dices, uy, pero todo el mundo me va a ver y todo el mundo me va a criticar. Y yo, o sea, no estaba completamente lista, ¿sabes? Aunque yo sabía que mi producto era muy bueno, yo decía, no, mejor la cierro. Y cuando dije, bueno, ¿sabes qué? Lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, porque si no, toda la inversión que he hecho, nunca la voy a recuperar. Entonces, abrí las redes sociales. Te hiciste pública. Sí, abrí mi Facebook y mi Instagram. Unos amigos que son jóvenes me dijeron, no, esto está muy fácil, mira, aquí hazle así, hazle. Y yo, ok. Entonces ellos me ayudaron a todo para abrir mis redes sociales. Porque para eso les dije, oye, mira mi tortilla. Ay, pero sí es la más rica. Entonces ellos dijeron, si tiene que, o sea, dar a conocer este producto, es muy bueno tu producto. Entonces como que los buenos comentarios de a los pocos que a lo mejor le vendía, hicieron que mi confianza se ganara. Obviamente al principio dije, no, pues les voy y les vendo a los restaurantes. Vas y tocas puertas y te dicen, no, tu producto es muy malo. O sea, no me gusta, gracias. No, tu problema es usar más seca, gracias. Y, o sea, te cierran las puertas, ¿no? Y no te cierran una, te cierran todas las puertas. Entonces te das cuenta que va a ser difícil despegar. O sea, que esto va a costar no una, 2 o hasta 1000 veces que te digan que no. Pero fíjate, tú estás mentalizada en este momento. En tan poco tiempo, vamos a decir, de que empiezas con la producción, de que las ideas han estado flotando, agarras, trabajas, se enfría, el tiempo dedicado en ti, pero ya ahorita tu mentalidad está asimilando muchísimas cosas y sabes que lo que tú traes y la felicidad que te causa y la felicidad que causas en otras familias, en otras casas, tiene que seguir adelante, pase lo que pase. Sí. ¿Correcto? Sí. Y creo que tu familia tiene que ver mucho con este proyecto. Sí, todo tiene que ver porque ellos son felices con la tortilla, eso es 100%, ¿no? Entonces, y la otra es que me apoyan en tiempos. O sea, sabes, el trabajar, a veces he trabajado de 8 a 8 porque la gente me pide y sin comer, pero ahí estoy, ¿no? Entonces ellos me han dicho, mamá, pero trabajas mucho, mamá, pero esto, pero sí, pero tengo que trabajar, tengo que hacer y tengo que hacer. Entonces llega un momento en el que no me gusta descuidar a mi familia, pero les he pedido esa ayuda, ¿no? O sea, ayúdenme a que, o sea, denme chance de poder trabajar unas horas más para poder sacar los pedidos. Y a veces he tenido que encargar a mi hija, que es la que, pues a veces se le complica un poco más moverse con alguien, ¿no? O a mi hijo decirle, vete en el camión, haz esto, porque mamá no te puede ir a recoger a la escuela. Entonces, a veces he tenido que poner en balanza el trabajo con la casa. Y por eso, o sea, la verdad es que sacan un 10. Mi esposo igual. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué ese es el paso? Hay que investigar esto. Como yo no puedo estar en una computadora, porque siempre tengo las manos llenas de masa, pues él me hace todo el trabajo. Bueno, él me ayuda con todo el trabajo de etiquetas, envolturas, ya sabes, ¿no? Todo lo que se necesita para poder que la tortilla llegue a tu casa, pues de la forma correcta, ¿no? Qué bien. Y ahorita que mencionabas anteriormente las redes sociales, que la gente se estará preguntando, especialmente aquí en Okanagan, que no han probado lo rico que está la tortilla, Happy Tortilla, Sí. ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dentro de redes o lugares? Ok, en redes sociales es Facebook como Happy Tortilla, igual en Instagram como Happy Tortilla. Y actualmente hice una alianza hace un par de semanas con TAM, con el Tam Restaurant. TAM Restaurant. Ajá. Tienen 2 ubicaciones. En ambas ubicaciones, okay. en la de West y en la de Kelowna. Kelowna, encuentran Happy Tortilla. Esto lo hice porque muchos clientes me decían, es que se me olvidó hacerte el pedido el lunes, ¿no? Por ejemplo, y ya es martes y ya no alcancé el pedido. Entonces como que le decía, bueno, el viernes. Entonces pasaban con muchos días porque yo nada más hacía producción martes y viernes. Siempre mi idea es que tú tengas en tu mesa una Happy Tortilla fresca, que no tenga meses de almacenamiento, ¿no? Que eso es lo que a nosotros nos venden, no nos vendían aquí. Entonces, la idea es que Happy Tortilla
tenga a lo mejor un par de días de haberse hecho y tú la tengas. Pero yo tenía tanta esa idea de, no, te la quiero dar fresca, ¿no? Que no podía darme abasto martes y viernes. Era ya ya empecé a crecer por las redes sociales y la gente me empezó a pedir y a pedir y a pedir y a pedir, que llegó un momento en el que dije, no puedo. Y entonces hubo ciertos restaurantes o cierta gente que vende comida que confió en mí y me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero tantos paquetes. Entonces ya empecé a agregar otros días de la semana, pero aún así no me daba como abasto. Y dije, no, necesito crecer, necesito hacer una inversión más grande en una máquina más grande. Entonces platiqué con mi esposo, que es el socio, y le dije, vamos a hacer una inversión más grande porque yo no voy a poder, haciendo artesanal, nunca voy a poder llegar a más personas. Y me dijo, ok. Entonces empezamos a investigar para traernos una máquina más grande y estamos en ese proceso porque Canadá es un país con muchas reglas, con muchas certificaciones. Entonces tenemos la inversión ya lista, ¿no? Ya tenemos una máquina más grande, nada más que les hace falta unas cosas que Canadá, hasta que ya estás por traerte la máquina, te dicen, no, hey, te falta esto. Y tú, no, ¿cómo que falta eso? Entonces estamos en ese proceso de crecimiento, pero actualmente tú me puedes encontrar en TAM o pedir en las redes sociales, en el WhatsApp, ¿no? También. Y te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué sigue para Happy Tortilla? Qué bueno que comentas esa parte, que tienes todavía una visión que va a haber Happy Tortilla para los próximos años. Sí. Y que buscas desarrollar esto para que más gente lo disfrute. Es que la idea es que puedo abarcar todo el Okanagan. Uh-huh. Pero no lo puedo abarcar si yo sigo haciéndolo artesanalmente. Porque no hay vida que me alcance para poder hacer tantas tortillas para tanta gente. Porque hay gente, por ejemplo, ahorita los trabajadores de granjas me están buscando para venderles tortilla. Pero no te compran un paquete, te compran 6 paquetes. Wow. Entonces, ese mexicano, ¿no? Ese segmento de mexicanos comen mucha tortilla. ¿Y sabes por qué? Ellos les dije, bueno, ¿por qué comen tanta tortilla, chicos? ¿Qué pasa? Y me dijeron, es que es con lo que nos llenamos. O sea, a lo mejor no puedo comprar 3 kilos de carne, pero sí puedo comprar 3 paquetes de tortillas. Y dije, interesante. Sí, le pones frijoles, un buen queso y... Con eso. Entonces dije, wow, claro, ahora entiendo por qué el gusto de ellos hacia la tortilla, ¿no? Entonces, por eso me piden mucho. Entonces dije, no tengo tantas manos para dar abasto. Entonces dije, y mis clientes me decían, es que se me olvidó. Y es que no puedo el martes a las 5 en tal lugar. Hoy no puedo. Entonces dije, ok, tengo que buscar una estrategia para que mis clientes tengan un lugar donde el día y a la hora que ellos quieran consigan la tortilla. Perfecto. Y fue en el TAM, donde me dieron la oportunidad de poner mi producto. Excelente. Claudia, la verdad que deseo de todo corazón mucho éxito. Gracias. Sé que todo va a salir bien y estás con esa mente ya rigurosa, que sabes que va a venir mucho más trabajo y que es un proceso en el cual pues no se dan las cosas de la noche a la mañana. Uh-huh. Tienes una familia que te apoya y una de las cosas que más admiro en este poco tiempo que tenemos platicando es esa transformación, ese cambio tan fuerte de ser una persona, como te consideras, tóxica, a una persona muy, muy abierta, emprendedora y que está trayendo la cultura y que está trayendo arte y tradición, ¿no? Y tenerlo aquí en el Okanagan y contar con algo fresco. Uh-huh. Estoy seguro que te va a ir muy bien. Tengo un par de preguntas antes de despedir. ¿Qué mensajes le darías a aquellos inmigrantes que tienen miedo de emprender en este país? Pues que se tengan paciencia, que no tengan miedo, que todo es un proceso, la vida es un proceso. Entonces siempre tenemos miedo a dar ese primer paso, pero pues que lo den, ¿no? Con todo y el miedo, entre más miedo te dé tu siguiente nivel, estás en el camino correcto. Entonces, eso es lo que les diría, ¿no? No tengan miedo, no se dejen guiar por los nos que les dice la gente. Hay que escuchar a veces, porque a veces hay personas que sí te lo dicen honesto, ¿no? Esto no se puede hacer así.
hay que aprender a escuchar, hay que ser humildes y hay que escuchar las opiniones de los demás, pero va a depender de ti si te quedas con lo que te dicen o tú investigas y te haces responsable y sabes que lo puedes hacer, ¿no? Correcto. Hemos aprendido muchísimo de ti. Desde abrirse a tener la aceptación, saber quién es uno para poder hacer ese cambio. Correcto. Y tener como esa humildad, gratitud. Muchísimos puntos buenísimos. Antes de despedir, siempre le pregunto a mis invitados, ¿qué significa para ti Canadá? Mi nueva casa, mi nueva vida, ¿no? O sea, es mi nueva casa. Es donde por elección he estado aquí, ¿no? Donde yo sé que Dios, Padre y Madre, me trajeron aquí para aprender a conocerme, para encontrar a la Claudia que ahora soy. Y pues eso es para mí es Canadá ahora. Pues muchísimas gracias por compartirnos desde el corazón lo que sientes por este país, en el cual pues es nuestra casa. Exacto. ¿Algo que te gustaría compartir antes de decir adiós? Prueben todo lo que quieran hacer. No se dejen engañar por lo que les dicen. Vuelvo a insistir, ¿no? Siempre prueben, pónganse a prueba ustedes, porque siempre si te pones tú a prueba vas a descubrir más de ti, y ese más de ti va a llevar a más personas, vas a inspirar a más personas a que sean mejores seres humanos, ¿no? Y pues básicamente es eso, ¿no? Que se conozcan a sí mismos para que puedan brillar con toda su luz. Una vez más, muchísimas gracias por ser parte de Latinos Sin Filtro, de este podcast. Hay muchísimo que conocer de Claudia. La verdad que el abrirte no es tan fácil. No cualquier invitado pone sus errores o sus vulnerabilidades, las comparte frente a la cámara. Y creo que ese tipo de cosas es de mucha resiliencia. Hay muchísimo que aprender en este episodio. Y pues la gente que no ha probado todavía la tortilla de Happy Tortilla, por favor, señores, tienen que acercarse. Y Claudia, espero tenerte una próxima vez aquí en Latinos Sin Filtro. Gracias. Ya cuando Happy Tortilla ya no esté solamente en Okanagan, sino que esté en todo British Columbia. Ya, o así será. Después en todo Canadá. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos, damas y caballeros, en el próximo episodio. Yo soy su host, Saúl Gómez. Mi gran amiga aquí, Claudia Vega. Esto fue Latinos Sin Filtro. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. La historia de Claudia es una muestra viva de lo que pasa cuando alguien decide no rendirse, cuando se elige sanar, crecer y construir algo con alma en un país nuevo. Aquí, en Latinos Sin Filtro, queremos seguir contando historias como la suya, historias reales de latinos que con esfuerzo están dejando huella en Canadá. Porque creemos que cuando compartimos lo que vivimos, nos entendemos mejor, nos apoyamos más y nos sentimos menos solos. Si este episodio te inspiró, te movió o te hizo recordar algo de tu propio camino, dale like, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para no perderte las próximas conversaciones. Y si tú también tienes una historia que contar, si eres inmigrante y quieres compartir tu experiencia, búscame. Puedes escribirme por redes sociales o a través de nuestro sitio web Latin Voices Society. Siempre estoy buscando voces nuevas que quieran ser escuchadas. Gracias de nuevo por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo episodio de Latinos Sin Filtro.